palabra es tu promesa y yo te creo. Josué capítulo 23, versículos 10 y 11. Amén. Dice así la palabra de Dios: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como os dijo, guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Tremenda la palabra, amén. Entonces, siempre que hay una promesa, hay un requisito. No hay promesa sin requisito, amén. En realidad, según los teólogos dicen, ¿no es cierto?, que hay 7000 promesas en la Biblia. Yo no las conté, pero así dicen. Y cada una de ellas tiene sus requisitos. Sí, muchas de ellas las he leído y muchas de ellas tienen sus requisitos. Ahora, miremos un poquito esto. Mucho tiempo había pasado desde el momento en que cruzaron el Jordán. Ellos cruzaron el Jordán en el año 1400 antes de Cristo, aproximadamente. Josué ya tenía aproximadamente cerca de los 80 años. Cuando peleó contra Amalek, que Moisés levantó las manos y Josué recibía fuerzas del Espíritu Santo y prevalecía, ¿sabes qué? Tenía 40 años. Cuando terminaron sus jornadas por el desierto, allá por los 80 años aproximadamente, hizo conquistar 32 naciones. Y cada una de ellas simbolizaba algo. En la Biblia, la palabra de Dios, hay tipologías que debemos entender. No debemos agarrar la palabra de Dios muy literalmente porque pierde toda esencia. Pero cuando empezamos a saber interpretar la palabra de Dios y le damos el sentido que verdaderamente le da el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, entonces quizás podamos decir que le encontramos sentido a la vida. Amén. Muy bien. Ahora, Josué había llegado a ser viejito ya. Y él muere a los 110 años. 110 años. Lea capítulo 24, versículo 29. 110 años, ya era viejito, pero todavía se sentía fuerte. Yo soy viejito, pero también me siento fuerte. Josué habla basándose en la misericordia de Dios. Escuche, todo el contexto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la misericordia de Dios. La Biblia fue escrita por misericordia de Dios. Dios te avisa de los juicios por misericordia. Él te dio la gracia a través de Cristo por misericordia. Estás vivo y parado y respirando por misericordia. Quiero que entiendas, es una parte muy esencial. Y Josué había llamado a todo Israel, ancianos, jefes, jueces, oficiales, haciéndole recordar más bien que el poder estaba en Dios y no en los hombres. Y podemos ver en un sinnúmero de pasajes bíblicos que voy a estar mostrando, ¿no es cierto?, que es así. Josué muestra cómo Dios respalda a aquellos que se consagran a Él. Cuando hablamos de consagración, bueno, algunos se imaginan que consagración es vestirse de blanco, tener una aureolita ahí en la cabeza, y le nacieron alitas, ¿no es cierto?, por ahí. Y la consagración no es eso. Es seguir a Cristo. La palabra griega es matete. Matete quiere decir aquel que sigue a, ¿no es cierto? Entonces podemos entender, ¿no es cierto?, que seguir las pisadas del maestro sería consagrarse, seguir a lo sagrado, a lo que vos considerás sagrado. Amén. Amén.
Yo pensaba que había quedado solo. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Hace estar en paz con él. Qué tremendo. Cuando empezamos a agradarle a Dios, aquellos que se habían levantado contra vos y empezaron a blasfemar, empezaron a decirte cosas, empezaron a amenazarte, empezaron a tirar piedras, que es lo que pasaba acá, ¿no es cierto? Ahora está todo tranquilo. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Amén. Se cumple. Es cierto. Es verdad. Es genuina. Josué revela muchas de las bendiciones que se obtiene cuando conocemos el camino de Dios, por medio del ejemplo de personas cuyos caminos son agradables a Dios. Cuando le empezamos a agradar al Señor, porque muchos tienen el concepto de que, bueno, ya acepté a Cristo, soy salvo, está todo bien. No, espera, cachito, vos tenés ahora que desarrollar la fe, vos ahora tenés que caminar por la fe, vos ahora empezás a crecer, tenés que crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente, como dijo Jesús, aquel que el grano, si cae en tierra y no muere, no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Y está hablando de hacer morir a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Amén. Empezar a adoptar la naturaleza nueva, tener otras actitudes. Entonces, no solamente, ¿por qué? Porque somos representantes de Cristo acá en la tierra, pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos por agradecimiento. No lo hacemos por obligación. Jesús no nos obligó, no nos dijo, bueno, o me seguís a mí o te mato acá mismo. No. Él no dijo eso. El que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Qué quieres? Si querés, si no querés, bueno, es problema tuyo. Pero ya sabés, el mundo ya está condenado, como dice la palabra de Dios. Así que si vos no querés, ya sabés el camino que vas, por el camino por el cual vas a seguir. Entonces tenemos que entender eso, ¿no es cierto? Para poder entender que de repente es una elección nuestra. Es lo que nosotros decidimos hacer y es lo que nosotros decidimos seguir. Y obviamente tenemos que empezar a ser conscientes y responsables y decir, no tanto aquellos que reciben, sino también aquellos que dan. Yo tengo que ser responsable con lo que predico, yo tengo que predicar la verdad y la tengo que practicar. A mí no me vale de nada decirle muchas cosas bíblicas, ¿no es cierto?, que son realidades, son verdades, pero que no se hacen realidad en mi vida. Y vos tenés que también la responsabilidad de asumir aquello que se te está hablando con una veracidad y una realidad tremenda, ¿no es cierto? Porque pesa, créeme que pesa, obviamente con responsabilidad. Amén. Entonces, Josué lo que revela es eso. Revela aquellos que, bueno, aquella condición que Dios le da, aquel beneficio que Dios le está dando a través de que ellos decidieron seguirle, decidieron servirle. Alguien dijo por ahí, bueno, de mis pecados se encarga Dios. Bueno. Acá podemos discernir dos cosas. Primero, Jesús se hizo cargo de nuestros pecados allá en la cruz. Ahora vamos a la cruz y le entregamos al Señor en arrepentimiento nuestra vieja vida pasada. Y ahí es borrado. Borrón y cuenta nueva. Pero no quiere decir que los pecados futuros, ¿no es cierto?, también se computan en la cruz. ¡No! Sería demasiado fácil. Amén. Entonces no caminaríamos por la fe. Entonces no tendría sentido. Yo hablaría y diría cosas de la Biblia que no practicaría. Si total es igual. ¿Me está entendiendo? ¿Está captando lo que yo estoy diciendo? Quiero que vaya entendiendo, porque lo que acá sale de acá sale con experiencia, sale genuina. Acá yo no te voy a andar dando vuelta, ni te voy a estar mostrando la mariposita, ni la florcita, ni la... No. Ni los angelitos. Yo te voy a decir las cosas como son, para que aprenda. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Jehová
derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no nos va a librar de los ataques del enemigo. Eso quiere decir de que si bien Dios es el que pelea por mí, yo también voy a estar incluido en la batalla. ¿Me está entendiendo? Y si estoy incluido en la batalla, yo debo conocer, entender y aplicar la fe conforme al crecimiento que yo tenga espiritualmente hablando. Amén. Muy bien. Josué les hizo reconocer al pueblo las grandes cosas que Dios había hecho por ellos en sus días. Imagínense, 32 naciones, y las 32 naciones, 7 de ellas eran las más peligrosas. Las más peligrosas. Donde tenían algunos cines que tenían perros entrenados que la regaban los perros y te comían hasta el... Era impresionante. Si nosotros empezamos a ver el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta del desastre que era impresionante. Ahora, el avance del pueblo de Israel fue sangriento, sí, no lo vamos a negar, pero fue victorioso. Amén. Pero también nos habla de la condición espiritual en la cual nos encontramos hoy en día. Él exhorta a ser cuidadosos para ver con sensibilidad lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando vos le lees la palabra, ¿qué sentido le das a la lectura? ¿La lees porque realmente querés alimentarte? Yo leo la palabra para querer impresionarte a vos. Soy muy sincero contigo, ¿eh? No, yo no leo la palabra para querer impresionarte. A mí no me importa impresionarte a vos ni decir palabras bonitas. No me interesa en lo más mínimo. En lo más mínimo. Pero sí, obviamente, la necesito para alimentar mi espíritu. Con esa sensibilidad y esa sencillez yo debo leer la palabra de Dios porque sé que es importante para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual, para entender el mundo espiritual y para entender los propósitos de Dios. Amén. Para eso fue escrito la Biblia. Tener una buena comunión con Dios y que a través de eso Dios le daría victoria a cualquiera que se atreviera a ser sensible con la palabra de Dios y a tener comunión con Él. Amén. Y eso es lo que Josué decía, hablaba con esa experiencia de un hombre que ya tiene muchos años y que anduvo mucho con el Señor, de la mano del Señor, y anduvo mucho en las batallas. Era una persona guerrera, ¿no es cierto?, de muy joven. Moisés le había cambiado el nombre, en realidad se llamaba Oseas, no es el profeta. Y después Moisés le cambia a Josué. Josué, que es en hebreo Seyua, que significa Dios salva. Y en griego la palabra es Jesús. ¿Sí? Ok, vayan entendiendo y vayan aprendiendo de paso. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si la roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? ¿Cómo sería eso? Imposible. Humanamente sería imposible. Humanamente sería imposible que vos derrotes a 1000, que tengas a 1000 enfrente tuya, y aunque tengas un fusil ultra mega moderno, con cañón incorporado y todas esas cosas, no, es imposible. Amén. Hay batallas que debemos librar todos los días, que solo se ganarán de manos del Señor.
De lo contrario, obviamente, las vamos a perder. Deuteronomio 24, capítulo 20, versículo 4, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Por qué siempre dice salvaros? Porque ya estábamos perdidos. Ya estábamos perdidos. Sea como sea. ¿Me entiende? Entonces, qué gran cosa lo que hizo el Señor por nosotros. Hoy en día podemos entender que esas grandes batallas que nosotros tenemos en el mundo espiritual, que muchas veces se transforman en enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas de vicio, problemas de prostitución, problemas de lo que sea. De lo que sea y como sea. Obviamente nos dio los elementos para poder ganar esa batalla. Si nosotros podemos confiar en el Señor, si nosotros realmente podemos volcar toda nuestra confianza, pero aprender a confiar, porque muchas veces yo confío en Dios, pero ¿de qué manera estás confiando? Porque este domingo que viene voy a estar predicando de los creyentes incrédulos. Amén. Y voy a estar hablando de eso, así que no le voy a adelantar nada. Pero lo que sí les voy a decir es que ¿de qué manera estamos confiando en el Señor? Confiamos de acuerdo a su palabra, confiamos, ¿no es cierto?, en aquel que puede hacerlo todo. Y si permite algo es porque tiene un propósito aún más grande. Dios tiene un propósito y tarde o temprano se tiene que hacer realidad en nuestra vida. Y en esta batalla que libramos todos los días contra la maldad del mundo, contra la injusticia, contra el desánimo y hasta contra nosotros mismos, si no nos agarramos fuerte del Señor, de la mano del Señor, vamos a ser influenciados de tal manera que nos va a arrastrar las influencias del mismo diablo. ¿Me entiende? Satanás, el diablo, no está jugando, nosotros tampoco tenemos que estar jugando. Nosotros no tenemos que jugar. Ahora, yo no te voy a decir, tenés que ser perfecto, hermano, tenés que... No. Viví tu vida, hacelo, pero bajo el temor de Dios. Anda creciendo, anda experimentando, anda buscando la presencia de Dios. Dios lo que quiere es eso, que sea genuino. Que lo que no puedas hacer, lo entregues en manos del Señor, pero que le des tu corazón. Yo soy así, Señor, desprecio ser así y quiero que me ayudes a cambiar. Y Dios te va a dar lo necesario para que puedas cambiar. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22. Dice así: no le temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. ¡Wow! Se lo dijo al pueblo de Israel, a mí no me lo dijo. No, también a vos. O sea, ¿está escrita en la Biblia? ¿Está escrita en tu Biblia? ¿Vos tenés Biblia? ¿Está escrita en tu Biblia? Es para vos. No va a poner algo en tus manos para que vos no aprendas o no entiendas. Y si bien hay cosas en la Biblia que no mandó Dios, pero que están dentro de la historia del pueblo de Israel, por eso tenemos que saber interpretarlas. Pero yo te estoy leyendo promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que te está haciendo ahora a vos. Depende de cómo nos agarremos del Señor. ¿Cuándo nos agarramos? Cuando estamos a punto de caer, nos agarramos de algo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O vos de repente te vas a caer, no te vas a agarrar de nada y ¡pum!, la cabeza contra el piso. Seguro que te vas a agarrar de algo, ¿sí? De lo primero que tenés, además, te vas a agarrar para que no caerte, precisamente para eso, para no caerte, porque no te querés caer. Y la idea es la siguiente: si tropezás y caes, realmente, ¿de dónde te estás agarrando? Ahora, vamos a filosofar un poquito. Ahora, cuando de repente tenés que tomar decisiones o crees que de repente estás confiando en el Señor, pero cuando llega el momento que las papas queman, te das cuenta que
que tu creencia, tu confianza no sirve para nada. Y le echas la culpa al Señor porque decís, no, pues se alejó de mí el Señor, no me hace caso. No, pará, vos estás lejos de Dios. Porque la Biblia dice, en Santiago dice, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Con la acción va la reacción. Entonces, ¿quién está lejos? ¿De qué nos agarramos cuando las cosas no están saliendo como realmente esperábamos que saliera? ¿Sabes por qué no salió como realmente esperábamos que saliera? Porque no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Y vos tenés que aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos estamos seguros de dónde nos agarramos, aunque tropecemos, porque somos seres humanos imperfectos, sabemos a quién recurrir. Amén. Entonces, no lloramos de balde. ¿Entendió? Salmo capítulo 34, versículo 24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado. Lo peor que hay no es el caer, sino quedarse postrado. Una persona que queda postrado es una persona que se rinde. Es una persona que se desmaya espiritualmente. Cuando hay una persona que se desmaya espiritualmente es porque se entregó al problema. Porque Jehová lo sostiene de su mano. Siempre Dios te va a sostener. Dios quiere que sepas que a través de su palabra te enseña, y por eso te mostré unos pasajes bíblicos que hablan de algunos, porque hay muchos, que Él no te va a dejar caer, jamás te va a dejar caer, jamás, a menos que vos quieras caer. Está la otra, el contrapunto, ¿no es cierto? Que vos quieras caer. Yo sé que está mal, Señor, pero el diablo me tienta y es como que... Y vos cedés. La culpa la tiene el diablo. No, la culpa la tiene el diablo, la tenés vos. Entonces, esto es así. Entonces, a menos que tú quieras caer. O sea, me refiero a que, a buen entender pocas palabras, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Si estás agarrado fuertemente de Jesús, si te esfuerzas, mejor dicho, por mejorar tu vida y agradar a Dios, aunque seas imperfecto, siempre va a haber un progreso, un avance. Siempre vas a estar firme ante las circunstancias, ante los problemas, ante las enfermedades, ante algunas cosas que son imprevistas que vos no la tenías. Ay, dice el salmista, aunque vengan más noticias, no temeré porque mi corazón está confiado. Y es así. Mire lo que dice la palabra de Dios. Levíticos, capítulo 26, versículos 7 y 8. Yo te muestro muchos pasajes bíblicos, aunque no son muchos, son 8 nada más. Pero que te hacen entender lo que Dios quiere que entiendas. Amén. Muy bien. Y perseguirán a vuestros enemigos y caerán a espada. Ahora, no vayas a agarrar un cuchillo, vas a salir con el... voy a reventar a medio mundo, porque no te va a funcionar. Esto es algo... es una tipología. Amén. Podríamos tomarlo como una tipología. Y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Mire, está hablando en términos espirituales, porque en términos espirituales la fe no tiene límites. Para el que cree, todo es posible, ¿sí? Pero hay que aprender a creer. Amén. Yo no puedo creer en cualquier cosa. Yo tengo que saber en quién estoy creyendo. El poder que el pueblo de Dios tuvo
sobre sus enemigos era tan espectacular que solamente no se puede tomar de otra manera. Es un milagro. Un milagro. Un milagro. Amén. La fe no tiene límites. Y puede hacer cosas que son inimaginables. Pero solamente tienes que aprender a creer. Dios había prometido pelear por el pueblo de Israel y a expulsar a todos sus enemigos. Dios promete hoy en día, a través de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, que le sirvió al pueblo de Israel y que llevó a Josué adelante a tomar la tierra de Canaán, un adversario muy potente, Can, el fundador de Canaán, el que se había levantado, el que estaba en contra del pueblo de Dios y fue derrotado. Hoy puede derrotar a ese enemigo. ¿Cómo se llama tu enemigo? Económico. Escuchen, Dios no se va a encargar de las deudas que vos por irresponsable tomaste. Quiero que quede bien en claro ese tema. Ay, Señor, cancélame la deuda. No, para. Vos te metiste en un problema que yo no te mandé. Pero lo que yo voy a hacer es proveer para que vos puedas pagar esa deuda. Así que no me vengan con ese cuento chino que muchos predicadores predican y que es mentira del diablo, que no es así. ¿Ok? Vayamos a la Biblia. Es la verdad. Tampoco vengas a querer decir, Señor, yo creo en ti, Señor, que vos me vas a restaurar y me vas a devolver lo que la empresa que perdí. Si la perdiste por irresponsable, no la vas a recuperar nunca más. Porque es problema tuyo. Dios no te mandó a hacer eso. Como muchos dicen, yo decreto que este edificio va a ser mío. Ay, porque todo lo que ya la planta de los pies. Pará un poco, empezá a interpretar la Biblia. No vayas a hacer lío. Porque he visto muchas personas fundirse por causa de esas malas interpretaciones. Así que entienda, por favor, Dios no es tan complicado como muchos lo hacen. Y te promete cosas que no va a cumplir. Va a cumplir, pero Él es más responsable que vos. Te va a dar lo que vos necesitas, no lo que vos querés. Amén. Es tu promesa y yo te creo.